Bueno, ese creo yo, pensando en precisamente este día de hoy, 2 de noviembre, que es el mejor regalo de cumpleaños que yo puedo tener. Entregar mi vida así al Señor en todos los años que me quedan. Y uno piensa el regalo de cumpleaños es lo que yo voy a recibir. No, no. Piensa como lo dice el salmista, es lo que yo quiero dar, porque Él ya me dio todo. Y esa es la idea que vamos a conversar hoy. Les dije, puse una foto con unas maletas, porque cada vez que uno va de viaje hay que poner dentro de la maleta todo lo que necesita, ¿cierto? Y la idea es que en nuestra vida tengamos siempre todo lo que necesitamos. A veces ponemos cosas de más y pensamos que está bien. Y no tiene nada que ver con el título, pero ya se van a dar cuenta que sí tiene algo que ver. Que el título de la prédica de hoy se llama Es tiempo de adoración. Y vamos a entrar en el capítulo 12 de Romanos. Y el tema de hoy está orientado al sacrificio. Tiempo de adoración, ¿cómo? Con una vida de sacrificio. ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida hoy? ¿Sabes? Esta semana o en este tiempo, ¿sabes lo que el Señor está haciendo en tu vida? ¿Y cómo lo estás pensando en las cosas que tú estás recibiendo o no del Señor? ¿O lo estás pensando qué estás haciendo con tu vida con respecto a lo que te ha dado el Señor? Y es distinto, ¿no? El texto de hoy leemos Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a predicar solo este versículo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vamos a entender qué es lo que el Señor quiere decirnos por esta palabra hoy. Oramos. Señor, hemos abierto tu palabra como cada día, y en especial ahora que estamos todos juntos y queremos que hables, que aquello que necesita nuestro corazón tú lo pongas ahí por medio de tu palabra. No queremos salir de aquí igual que como llegamos, sino que como nuestra oración diaria, crecer cada día en el conocimiento del Señor, porque para Él es la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El texto de hoy comienza con la conjunción así que. Y la idea entonces es que está conectando todo el texto anterior con lo que viene ahora. ¿Cuál es todo el texto anterior? ¿Qué hay antes del capítulo 12? El 11, bien. Y antes de eso, desde el 1 hasta el 11. Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, está mostrándonos la salvación o la justificación por la fe, la gracia de Dios en Jesucristo, para que, siendo pecadores, ahora estemos en su reino en Él. Y a eso le llamamos doctrina. Si quieres, doctrina de la justificación, aunque hay mucho más en esos capítulos. Y en base a todo lo que nosotros ahora sabemos de Dios y de la obra de Dios en cada uno de nosotros a través de los tiempos, pone el Señor en nuestro corazón bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? Una responsabilidad. Así que, dado todo lo anterior, hagan esto. Por causa de lo anterior. ¿Y qué es lo anterior? La justicia de Dios. ¿Y cómo vemos la justicia de Dios en los textos anteriores? Bueno, por el pecado no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron. Todos estamos bajo pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la justicia de Dios, pero vemos en un versículo en el Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la ira
santa de Dios sobre el pecado. Más que regalo, ¿no? La dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, por gracia, por fe. Eso también es la justicia de Dios. Eso es lo que está enseñando, que estamos destituidos de Dios, alejados de Dios por causa de nuestro pecado, pero podemos ser salvos por fe en Cristo mediante su gracia, porque Él vino a hacer esa obra en una cruz para pagar el precio que ninguno de nosotros puede pagar y perdonar nuestros pecados de la forma que ninguno de nosotros los perdona, para enseñarnos un amor que nunca nosotros hemos tenido por causa del pecado. Y de esa manera enseñarnos un camino de santificación, de crecimiento en las cosas del Señor. Recordamos textos, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ese es el camino de la santificación. Y sabemos que hay un propósito. Y en los capítulos 9 al 11 vemos cómo Dios es soberano para llevar a cabo esta obra. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Pero el hombre es responsable, así como fue responsable Israel. Nos enseña esa verdad. Y en el capítulo 11, que va a conectar con el 12, suena como de perogrullo. Pero miren lo interesante, en el versículo 33 que dice: Cuando conocemos toda esta obra de Dios en nosotros, que no merecemos nada, y nos damos cuenta realmente de la magnitud de lo que Dios hizo y está haciendo, deberíamos clamar como Pablo lo está haciendo acá. Yo me lo imagino de rodillas mirando al cielo para decir: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque yo no debería estar aquí, pero por Él estoy. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque Él quiere salvar al que no merece ser salvo. A mí, a ti. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero? Yo cada vez que leo eso, ¿sabe lo que pienso? ¿Qué podemos darle al Señor? Nada que no sea pecado, para que le fuese recompensado. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De rodillas. Así que, hermanos, os ruego, por todas esas misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se entiende el versículo? Ahora tenemos que entender qué es lo que dice el versículo, qué es lo que hay detrás de este versículo. Y nos está mostrando entonces las glorias de Cristo. A Él sea la gloria, y nosotros entonces tenemos que obrar según esas misericordias, según esas glorias del Señor. ¿Cómo? Como sacrificio vivo. ¿Quién? Tú y yo. No nos gusta la palabra. Nos gusta la palabra cuando otros hacen un sacrificio. No. El Señor está diciendo que nosotros ahora somos sacrificio vivo. Eso debemos ser para Él. ¿Se acuerda Salmo 116? ¿Cómo voy a pagar todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo crees tú que puedes pagar todo lo que Dios ha hecho por ti? Dicho de otra manera, ¿qué vas a sacrificar por Él? ¿Nada? ¿Quieres seguir igual que antes de ser salvo? ¿Vas a desconocer ese grande sacrificio que Cristo hizo en la cruz? Eso es lo que está preguntando.
Tienes la respuesta, ¿no? ¿Cuánto vas a sacrificar por causa del Señor? ¿Tienes la medida? Ahí nos está poniendo el versículo. Como sacrificio vivo. Todos los días. No es un sacrificio muerto como los animales que llevaban los levitas. Este es vivo. Y es interesante que el verbo presentéis en el idioma original es un infinitivo aoristo. Les voy a explicar lo que significa. Que es una acción completa. En el fondo es no te guardes nada. No sacrifiques algo. Por eso dice tu cuerpo. Dice eso el texto. Que presentéis vuestros cuerpos, todo tu ser, como sacrificio vivo al Señor. Y estamos entendiendo un poquito más entonces de qué realmente está hablando el texto. Que es vuestro culto racional, y puedes reemplazar la palabra culto, ¿cómo le llamamos nosotros al culto del mediodía? Reunión de adoración, que es vuestra adoración racional, pensada, la tienes clara. Es tu ofrenda de vida al que dio todo por ti. A eso se refiere con tu culto racional. La vida cristiana, por ende, no se trata de que me va a dar el Señor. Y nos acordamos de nuestras oraciones quizás, ¿no? Cuando oramos, ¿qué hacemos? Señor, dame. Y probablemente día a día estamos esperando que el Señor nos dé algo. Es más, cuando pensamos en la iglesia y venimos en la iglesia, pensamos, ¿qué vamos a sacar de acá? ¿Qué voy a recibir hoy? Te voy a dar una noticia. El Señor ya te dio todo. Así que no sigas esperando recibir. Empieza a dar. Eso dice el versículo. Porque el Señor, todo lo que tú tenías que recibir, ya te lo dio. Y me gusta citar ese texto en Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición. Nos bendijo y ya lo hizo. En los lugares celestiales en Cristo. Es necesario plantear toda mi vida en aprender cómo adorar a Dios por quien es Él y por lo que Él hizo. Eso dice el versículo. A eso apunta el versículo. ¿A qué apunta? A que es necesario, no es opcional, es necesario plantear toda mi vida, no lo que yo quiera, toda mi vida, todo mi ser, en todo mi tiempo, aquí, en aprender cómo adorar a Dios por quién es Él y por todas esas maravillas que ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Qué daré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Tengo que aprender a adorar a Dios. Dar, porque ya lo tengo todo. ¿Lo habías pensado alguna vez así, no? ¿Habías planteado tu vida de esa manera? Bueno, esa es la vida que tienes en Cristo y esa es la vida que Él demanda de ti. Y es lo que habla Pablo de los capítulos 12 al 16 en la carta a los Romanos, bueno, y muchas otras cartas más. Es decir, debo cambiar el esperar que el Señor me dé o esperar lo que la iglesia me dé, que voy a recibir de la iglesia, en el hacer según lo que soy ahora, según lo que el Señor hizo de mí. Debo cambiar el esperar que venga cosas por el hacer para la gloria de su nombre. O dicho de otra manera, debo vivir para reflejar las glorias de Cristo en mi vida. Pero no solo yo, todos juntos, colectivamente también, como iglesia. ¿Es fácil eso, no?
Bueno, por eso nos discipulamos, por eso aprendemos juntos, por eso nos exhortamos, por eso tratamos de hacer ver cuando uno está en pecado, ¿no? Y cuando uno hace algo mal y se le hace ver que hizo algo mal, la primera actitud es, se enoja, se molesta, porque se humilla, queda en evidencia. En vez de decir, gracias Señor, porque ahora entiendo que debo cambiar esto para darte lo mejor, porque te quiero adorar. Eso para que empecemos a ver las exhortaciones de distinta manera. Debemos dar gracias al Señor por hermanos que nos ayudan a salir del mal camino, de malos pensamientos o de malas intenciones. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y debemos reflejar las glorias de Él, no las nuestras, las de Él. Dios es digno de gloria, no nosotros. Y nos ha dado todo, y esto me impresiona, nos ha dado todo para poder adorarlo. No nos falta nada. De hecho, nos sobra. Muchos de nosotros. ¿O no? Y como sobra, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, para que sea quitado lo que sobra. Con todo lo que Él nos ha dado para adorarlo, entonces nosotros podemos darle gloria y Él se glorifica a sí mismo. Hay un texto en, no lo busquen, Juan capítulo 4, cuando Jesús está con la mujer samaritana y la mujer le pregunta, Señor, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Aquí y allá? ¿Dónde? ¿Y qué le dice el Señor? La hora es en que no tienes que adorar ni aquí ni allá, sino que tienes que adorar al Señor de corazón. Yo estoy parafraseando el versículo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios te salvó para que lo adores, porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Eso es lo que Él hizo de ti. Si tú no estás haciendo eso, pregúntate qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. ¿Por qué no estás adorando al Señor? Que es lo que Él está buscando de ti. Que te presentes como ofrenda al Señor, delante del Señor. ¿Por qué? Porque escrito está. Lo compartíamos ayer con los jóvenes. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Apártate del pecado porque yo no vivo en el pecado, dice el Señor. Y yo te limpié para que vivas para adorarme. Sed santo porque yo soy santo. Y estas verdades se enseñan en todas las Escrituras y lo enseña Cristo en algo que compartimos recién, que es la cena de la iglesia. Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados porque eran impagables. Pero Él tiene el poder de pagarlo. Y no solo el poder, quiso hacerlo. Y en la forma que Él lo hizo, terminó aboliendo todo el sistema levítico que estuvimos leyendo la carta a los hebreos. Ya no son necesarios más sacrificios de animales, porque tenemos el sacrificio perfecto de Jesús, que por amor a nosotros, ¿qué hizo? Se humilló a lo sumo para sufrir una muerte terrible y toda la ira de Dios por nuestros pecados en Él. ¿Es como para dar gracias o no? ¿Cuánto tiempo vas a dar gracias por eso? ¿Cuánto tiempo te alcanza? ¿Te alcanza la vida para tener esas acciones de gratitud al Señor por todo lo que Él hizo? Y la respuesta es no. A mí menos, porque sigo cumpliendo años. Y siempre lo pienso así. Que nos hizo puros por su sangre. Sangre pecadora ahora es limpiada, justificada en la sangre perfecta del Cordero, que es
nuestro Señor Jesucristo. Eso hablaba básicamente Hebreos capítulos 9 y 10. Pedro, a relacionar esta adoración con el sistema sacerdotal que hacían los sacerdotes, llevaban las ofrendas delante de Dios. Y que dice, más vosotros, esto es lo que hizo el Señor de nosotros, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y ahí tienes la palabra. ¿Sí? ¿Para qué? Presentemos o nos presentemos nosotros ahora delante de Dios como ofrenda agradable a Él. Sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Nación santa, separada del pecado. Pueblo adquirido por Dios, ya no eres tuyo, eres de Cristo. Seguimos viviendo como que somos nuestros y podemos hacer lo que se nos ocurra el día que se nos ocurra. Y el Señor, después lo arreglo. ¿Quién manda a quién? ¿Cómo adoras al Señor si no lo consideras en tus pensamientos, en tus decisiones? ¿Cuál fue la pregunta que comencé hoy día? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida hoy? Te está mirando. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Y en propósito, ¿no? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué me dijo? Para que anunciemos, y siempre tendemos a pensar en este texto que tenemos que ir a evangelizar, a hablar de la palabra de Dios. No está diciendo eso, solamente. Está diciendo que anunciemos con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, con nuestros actos, que las glorias de Cristo moran en mí. Y eso es lo que se refleja de Cristo en mí. O sea, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que muestra al Señor. Entonces nosotros ahora somos la ofrenda que se presenta delante de Dios día tras día, porque cada día son nuevas las misericordias del Señor que nos llevan a actuar en gratitud al Señor. O si quieres, ofrenda de adoración delante de Dios. Ahora, uno puede preguntar, ¿quién quiere adorar a Dios? Y todos vamos a levantar la mano. Yo, Señor. Pero hay un problema antes de eso. No se puede adorar con un corazón con pecado. No se puede. Por eso le di al sacrificio vivo, ¿qué más dice? Santo. Agradable a Dios. Y no pensemos entonces que yo voy a tomar una actitud de adoración y listo, estoy adorando. No. Tengo que hacerlo a la manera de Él, de acuerdo con, y ahí tienes que pensar, con todo el costo que Él pagó y de acuerdo con todas las misericordias que Él te dio. No según tú, según Él. ¿Qué dijo Samuel cuando estaba hablando con Saúl? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, ¿él quiere sacrificio por sacrificio? ¿Con un corazón pecador? ¿Se complacerá Dios en eso? Eso es lo que preguntó Samuel a Saúl. Pregúntale tú a ti mismo ahora. ¿Con qué corazón vas al Señor? ¿Con qué corazón vives cada día? ¿Tú crees que Dios se complace de eso? Yo no leo mentes por si acaso. Yo estoy suponiendo que el Señor sabe lo que hay en tu corazón. A mí me toca igual. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y tenemos un llamado de ello, ¿no? Obediencia. ¿A quién le gusta esa palabra? Sometimiento. Dependencia del Señor. No eres tú, es el Señor en ti.
Dice pues el Señor, esto es un texto en Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y cuántas veces no hemos venido a la iglesia a, comillas, adorar a Dios con ese corazón? Para decir, mira, aquí estoy yo. Para hacer algo para que los hermanos me vean. A veces oramos por lograr cosas. Por nosotros, no lo que el Señor quiere. ¿Se acuerda de la escuela dominical o no? ¿Cuál era el título? Siervos útiles. ¿Y cuáles son los siervos útiles? Los que el Señor hace servir a su manera, en el lugar que sea, al costo que sea. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo el maestro más temprano? ¿Estás dispuesto a que el Señor haga eso en tu vida? Eso es adorar al Señor. No con un corazón con pecado, sino con un corazón como el salmista, ya en el Salmo 116, en el versículo 17 decía, te ofreceré sacrificio de alabanza. ¿Recuerdas el texto, no? Señor, yo quiero alabarte. ¿Cómo dice el salmista? ¿Te ofreceré alabanza? No, te ofreceré sacrificio de alabanza. Es aquí, mi vida es tuya. No es mía, es tuya. E invocaré el nombre de Jehová y tú me responderás. Con ese corazón, con un corazón contrito y humillado que el Señor no va a despreciar. La adoración, o si quieres, el sacrificio de adoración, es con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Te suena el texto, no? Llamarás a Dios, está diciendo lo mismo. Y pensamos que es una cosa distinta. No, es lo mismo. Si tú quieres amar a Dios como Él te amó, ¿qué está diciendo? Bueno, vive una vida de sacrificio para Él. Entrega toda tu vida, todo tu cuerpo, toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, dice otro texto allá en Deuteronomio. Esa es la manera. Las misericordias de Dios deberían llevarte a pensar las cosas de esa manera. Deberían llevarte incluso en tus emociones a querer, a como dé lugar, tener una actitud de gratitud tan grande que solamente quieras adorar a Dios. Y cuando no lo hagas, sentirte mal. Y buscar a Dios. Y a veces decimos, es que me cuesta leer las Escrituras. ¿Has escuchado esa? No me sale. Yo trato y no. Y a veces estoy cansado. ¿Sí? ¿Y no piensas en que puedes buscar a Dios para que te ayude porque Él ya te dio todo para que tú puedas hacer eso? ¿No te dio el Espíritu Santo para que entiendas las maravillas de las Escrituras y todo lo que Dios quiere hablar a tu corazón para decir gracias, Señor, por esto? ¿Cuánto te vas a demorar? ¿O quieres tomar el tiempo? Voy a leer, pero 5 minutos nomás. ¿Cómo está tu adoración? Y la respuesta, no solo la tuya, la mía, mala. ¿Cuántas veces? Porque tenemos que hacer tantas cosas en esta vida, trámites, cosas de familia, estudios, viajes, pero también tenemos que entretenernos un rato. No toda la vida es trabajo. Y tenemos que comunicarnos y redes sociales. Bueno, que aparezca una serie de videos entre medio no es culpa mía, pero estaban ahí, ¿no? Y mi oración al Señor y mi lectura de la Biblia es que eso yo lo necesito. ¿En quién estás pensando? En yo necesito. ¿Cómo estás adorando al Señor con eso? No. Disculpen que sea un poco duro, quizás dramático para decir las cosas, pero es la verdad. El Señor nos llamó para Él. El Señor no nos llamó para nosotros. Porque si hubiese querido que nosotros sigamos siendo nosotros, vamos camino al infierno. ¿Quieres eso, no? No. Entonces busca lo otro.
No hay intermedio. O es sí o es no. Y para eso el Señor te dio absolutamente todo. Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Y conviene echar una mirada a las misericordias de Dios, quizás una mirada rápida. Solamente en la misma carta, vayan al capítulo 1 de los Romanos, versículo 17. Antes, versículo 12. Pablo está hablando de ir a ver a los hermanos, dice, esto es para ser mutuamente confortados. Dios te ha dado todo para que podamos confortarnos mutuamente. ¿Necesitamos confortarnos o no? Todo el tiempo. Y Dios lo da. Versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Quién tiene ese poder de Dios? Tú y yo, pero recibiréis poder, ¿sí o no? Ahí está. Misericordias de Dios. Están escritas y las pasamos por alto. Tenemos que apelar a esas misericordias de Dios para darnos cuenta cómo tenemos que adorar a Dios por todas estas misericordias de Dios. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Dios nos justificó para estar ahora en Cristo y tener vida eterna. Y nos dio el Evangelio, misericordia de Dios, por fe y para fe. Y nos dio también la fe para creer la voz de Dios que habla a nuestros corazones. Capítulo 2, versículo 4, al final, cuando habla de su benignidad que te guía al arrepentimiento. ¿Tú crees que te arrepentiste porque te dolió? No, porque Él te convenció. Misericordia de Dios, su benignidad por medio del Espíritu Santo te hizo saber que eres un pecador para que te arrepientas. ¿No habías considerado esa misericordia de Dios? Capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia del Señor. ¿Cuántas veces va a aparecer la palabra o las acciones de que muestran la gracia del Señor en cada uno de nosotros a través de toda su palabra? Yo estoy nombrando aquí solo un versículo, pero es enorme y es infinita y no se agota jamás, ningún día. Misericordias de Dios, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. Gracias, Señor. Eso es lo que toma el nombre de nuestra serie, ¿no? Tenemos paz. ¿Cómo fue que dijo? Tenemos paz. Mira el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Paz para con Dios. No la logramos nosotros. Es una misericordia del Señor. Para que puedas entender su voz y vivir de acuerdo con todas las bondades que Él tiene para ti. Otra misericordia, ¿no? Versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nos fortalece, nos genera convicciones para vivir en este mundo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Dónde fue que nos puso? En la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Vivimos de acuerdo con eso, no? Está escrito. O como dice el Señor, escrito está. Versículo 5. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuánto amor de Dios? Nos acordamos del capítulo 8, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? De ese amor está hablando. ¿Quieres más misericordias del Señor? ¿O estás abrumado ya con todo lo que Él te ha dado? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué dice después? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos dio su Espíritu. Y sigue. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
capítulo 8, y sabemos, ¿qué sabemos ahí? Que los que aman a bien a Dios, todas todas las cosas le ayudan a bien. La bondad de Dios, la benignidad de Dios, pero también el propósito de Dios, porque todos los que son llamados, Él mismo los predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y en el capítulo 11, ¿qué decía? Irrevocables son los dones de Dios. Impresionante. Si nada de nosotros, todo lo hace Él, y Él jura por sí mismo, y Él es fiel a sí mismo. Él no falla. Así son sus misericordias. Para llegar a capítulo 11, 36. Versículo que hay que aprenderse de memoria, ¿no? Porque de Él y por Él y para Él son tú y yo. Estamos ahí. Para que seamos para su gloria. Adoración. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Todas estas misericordias, que las pasamos muy rápido porque podemos estar, no sé, todo el año descubriendo y descubriendo las misericordias del Señor, son provisiones no merecidas que Él nos da. Y son la razón, pasan a ser el motivo de que nosotros seamos ahora un sacrificio vivo. Que nuestro corazón lo único que quiere es agradecer al Señor de alguna manera, con algún acto, con algún pensamiento. Que ese sea mi deseo todo el tiempo. Que vivamos buscando tener actos de gratitud, de alabanza, de adoración, porque Él lo merece todo. Mira todo lo que nos dio y más que lo que hemos leído todavía. Y es interesante aprender de estas misericordias porque tú terminas siendo lo que tú crees. ¿Se entiende esa idea, no? Si tú no conoces esto, vas a hacer cualquier cosa, pero si conoces esto, adivina qué, vas a ser un adorador, no te queda otra. No debería. Cuida tu corazón de cumplir, comillas, cumplir, y de no sacrificar. ¿Qué decía el capítulo 11, versículo 18? ¿Se acuerdan cuando hablaba de las ramas, Israel y la iglesia? Las ramas del olivo y las silvestres. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y ese versículo es impresionante. No creas que porque eres iglesia del Señor, porque eres salvo en Cristo para siempre, que tu salvación nunca se pierde, que nada te va a separar del amor del Señor, puedes hacer lo que se te ocurra. Y es más, y mirar en menos a todos aquellos que han rechazado abiertamente una y otra vez al Señor, como lo hicieron los judíos. Yo no hice eso, yo soy salvo. Cuidado con eso. Ya nos está advirtiendo en el capítulo 11. ¿Por qué? Porque no basta decir, debe haber una evidencia que Cristo obró de esa manera en mí, que sus misericordias están en mí. ¿Y cómo veo esa evidencia? Capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son, ¿cuál es el verbo? Guiados, motivados, movidos, buscando gratitud, querer dar alabanza, ser de adoración al Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debe haber evidencia. Pregúntate de nuevo, ¿cómo estás adorando al Señor? ¿Cuál es la evidencia que estás mostrando a lo largo de tu vida de que eres del Señor? Si eres o no un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Es ese tu culto racional? ¿Es esa tu ofrenda de vida? ¿O no? Pues ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo que me amó y se entregó a sí mismo por mí
Y por eso yo lo quiero adorar. Capítulo 6 de Romanos, versículos 12 y 13. La misma idea. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No cuesta nada hacerlo. Esto no nos cuesta nada. Nos sale súper fácil, súper natural. ¿Cómo parte? No reine. Uf. ¿Tú crees que puedes dominar el pecado? Ya caíste en orgullo. Ese es otro pecado. Ni tampoco presentéis, mira lo que dice, ni tampoco presentéis en el 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿No está diciendo lo mismo? Pero aquí lo está comparando con qué estás decidiendo en tu día, pecar o adorar, porque entre medio no hay nada. O haces una o haces otra. Dedícate a la oración, es súper necesaria. Aprende Biblia. Todas las misericordias del Señor que te está mostrando acá, que ya te dio. Aprende a rescatarlas para quiero vivir por eso. Aprende a recibir consejo. Sé humilde. Escucha la exhortación. Son misericordias de Dios. Recuerda cuánta misericordia has recibido siendo una rama silvestre. A mí eso me mata. Dios hizo un pacto con Israel, no con nosotros. Y Dios al final de los tiempos va a salvar a Israel porque Él lo dijo, punto. Pero como Israel lo rechazó, y nosotros decimos, no, los de Israel sí que estaban mal, ¿sí? ¿Qué hizo? Les va a poner un ejemplo para que vean la obra de Dios en otras gentes y ellos tengan celos. ¿Saben cuánto lo que hizo, no? Nos puso a nosotros en Cristo para mostrarnos como ejemplo. Nosotros no teníamos que estar ahí. Dios estaba orando con Israel. Y nos puso. Más gracias que Israel deberíamos dar nosotros. Porque no teníamos nada que hacer ahí, nada. Eso dice el capítulo 11. Es necesario, como dije, plantear toda mi vida en aprender cómo adorar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hizo. ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida hoy? ¿Y con lo que te ha dado? ¿Cómo estoy viviendo mientras estoy aquí para que el Señor construya mi vida? Puse unos legos. Porque es día a día. ¿Cómo estás viviendo para dejar que el Señor obre en ti de esa manera y tú lo adores con todo tu ser? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Oramos. Señor, gracias por tus misericordias. Gracias por tu palabra que nos enseña estas verdades que necesita saber nuestro corazón. Gracias por llamarnos, como decimos, a terreno, para darnos cuenta que si pensamos ser adoradores tuyos, estamos lejos de lo que deberíamos ser. Necesitamos tu ayuda, necesitamos en oración ir a ti con pasión, ir a tu palabra para aprender estas verdades y ser realmente un adorador. Ayúdanos a apoyarnos unos a otros para crecer en esta actitud de gratitud, de alabanza y de adoración todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.